Qué gusto estar nuevamente iniciando un nuevo contacto en este nuestro ciclo desde el Palacio Salvo, los martes y los jueves, retomando contacto con ustedes, haciendo sonar las campanitas de las buenas ondas en primer lugar, ante todo, y luego, como en los viejos encuentros bolicheros, levantando nuestra copa por todas las cosas lindas que nos van a pasar. Salud. Quiero en principio agradecer y mucho la posibilidad de haber estado ayer compartiendo una vez más el escenario del Teatro Solís junto a algunos queridos amigos en recuerdo de en la conmemoración, en la misma fecha del maestro Osvaldo Pugliese. El maestro Álvaro Gopián, mi querido amigo el poeta José Arenas, el cantante Gonzalo Irigoyen, que es una verdadera maravilla, sorprendiéndome con la versión, una nueva versión de un viejo tema que hicimos allá en nuestro disco long play, como decíamos entonces, Poeta al Sur, con Yamandú Palacios, una excelente versión de Abedularia que me hizo recordar y tanto el amor que nuestro hermano de la vida, Eduardo Darno Sanz, le tenía a ese tema, con la participación de la cantante Giovanna, esa llamarada que incendió el escenario, y con la participación de Matías Cración, un excelente violinista que ha estado tantas veces con nosotros en nuestro ciclo hacia los escenarios de la comparsita durante 14 intensos años, a sala llena todos los años en esa elegantísima sala que es el Teatro Solís. En esta oportunidad las campanitas suenan para alguien que está peleando la vida desde dos áreas importantísimas, desde la salud física, que es médico, pero además está peleando la vida desde la comunicación, haciendo uno de los programas más importantes de la radiotelefonía, sino el más importante, que es precisamente el clásico, ya que está en vuestros corazones sin duda alguna, y si no lo va a estar, Radioactividades. Nos vamos entonces al encuentro con Daniel Ayala, nos vamos hasta Florida, recordamos, no me acordaba, su calidad de médico, eh, su participación activísima en la FEMI, por supuesto, como un hombre militante por la vida desde siempre. Y te agradezco muchísimo, compañero, poder oírte, pero además mirarte y compartir con nuestros amigos tu imagen desde tu pago. Buenas noches, bienvenido a nuestro programa. Bueno, Nacho, buenas noches a ti, a toda tu audiencia. Es tan difícil decir audiencia cuando es radio y no es radio, pero es radio. La Eh, magia de la distancia y de la voz, y en este caso agregándole la imagen, es magia, sí, es magia. Y bueno, y escucharte con las campanitas y escuchar tu voz, a mí lo primero que me nace es escucharte, no hablar, es escuchar. Tú Pero sabes que bueno, nosotros tenemos aquí el reencuentro con viejos amigos, o sea, te están viendo y escuchando amigos de la vieja Cofradía de la Luna, del último ciclo, por ejemplo, que tuvimos en CX30 Radio Nacional, de 2 a 6 de la mañana, en la vieja Radio Nacional, que hace unos días nomás recordamos a nuestro querido amigo José Germán Araújo cuando celebrábamos los 40 años del plebiscito. Es decir, estamos en contacto con la historia misma porque tenemos algunos cuantos oyentes o amigos con más de 25 años. y Nacho, es que vos tenés más de 25 años y por lo tanto sos la historia misma. Sos la historia misma de No, radio. no, no. ¿Eh? Pero no, es un gusto de verdad estar contigo. Espero no aburrir y que esta charla transite por los lugares que tú quieres. Podemos charlar in extenso. Tú nombrabas a Radioactividades. Vamos a presentarlo, capaz que hay algunos que no lo conocen. Radioactividades es un programa que se emite por las emisoras públicas, que está en Radio Uruguay, en lo que hoy era la 26 antes, en los 1050 de la onda media, que se transmite también
en la red de frecuencia modulada del interior, sale los sábados y domingos a las 12, con la versión nocturna de la 0 de domingo y lunes. Y estamos aquí en Radio Uruguay desde el año, no se llamaba Radio Uruguay, pero desde el año 1989. Claro. Y bueno, no es más que ahí nos conocimos con Nacho y tenemos el orgullo de tener extensas charlas que 2x3 las rememoramos. Hoy lo agarramos nomás de nuevo, nomás para hablar de tantas cosas que Nacho nos cuenta. Con gran emoción para mí, con gran emoción y con gran agradecimiento, por supuesto. Ya vamos a hablar de radioactividades, pero déjame déjame hablar al médico. Tu especialidad es exactamente anatomatología, ¿no? Anatomía patológica. Anatomía patológica, claro. Mira, yo soy doctor en medicina, después terminé la carrera y comencé el posgrado, y ahí me transformé, al decir un profe que escuchaba mucha radio, que era de Salto, el doctor Pizarrosa, un tipo entrañable, me designó, porque yo estaba haciendo la especialidad en el hospital de clínicas, como radiopatólogo. ¿Cómo era? Él me decía que yo era un radiopatólogo, porque ya había empezado con la radio. Claro. Entonces quedó esa cuestión, vos sos un radiopatólogo. Entonces, bueno, allí, hablando en serio, terminé el posgrado de anatomía patológica, y bueno, en esa disyuntiva, la anatomía patológica, quiero explicar, es una rama de la medicina en el cual uno está vinculado mucho al resto de las disciplinas, pero por sobre todas las cosas se dedica al diagnóstico de enfermedades, a través de los estudios que mandan los médicos, todas las operaciones, las intervenciones quirúrgicas que llevan una pieza anatomopatológica para estudiar, exacto. Todo eso termina en nosotros y somos los portadores de malas y de buenas noticias. El hombre del microscopio. El hombre del microscopio. Entonces acá yo te jorobaba hoy, Nacho, que uno tiene el microscopio y la radio al lado. Y en eso del radiopatólogo que me decía, realmente me identifico mucho con las dos vertientes, pero es mi especialidad. Yo soy montevideano de nacimiento y un buen periodo de tiempo viví en mi querido Museo Malvin. Después las circunstancias de la vida me hicieron... Ahí se te tiñeron unos colores deportivos que no has dejado nunca, ¿no? No, rojo, blanco y negro, Topollillo, Huracán Museo, eso lo tengo desde la cuna, allí cuando estaba en Museo Malvin, en Ramos y Ambrosio Velasco. Allí nací viví desde chiquito a 1,5 cuadras de la vieja sede de Huracán Museo, en donde salían los nuevos saltimbanquis y bueno, y salían las caravanas con el Topollillo, y eso me marcó. Claro. Me marcó vivir en este barrio, porque sigo siendo hincha Huracán, sigo yendo a ver Huracán. Ahora la nueva anormalidad no es posible, pero sí hasta el año pasado, y yendo de Florida para allá. Entonces, mi barrio... ¿Y cómo llegaste a Florida? Y bueno, en realidad, en un proyecto familiar vinculado a conseguir trabajo, eran épocas... Hoy prácticamente te diría que es muy difícil encontrar médicos que no tengan trabajo. O cuando digo hoy, digo los últimos años. En aquellos tiempos, de los 90 y tantos, era complicado conseguir trabajo en Montevideo. Y también en mi especialidad. Y yo estaba empezando a hacer la especialidad. Y bueno, nos vinculó por casualidad a venir a Florida, de casualidad, sinceramente. Y ahí encontré que había trabajo para mi disciplina, para mi especialidad. Y bueno, nos afincamos acá y eché raíces en esta tierra que quiero mucho, que es mi tierra adoptiva desde el 92, 93 que estoy por acá. Me consta que la tierra te quiere mucho a ti también. Sí, yo la quiero mucho. Yo creo que Florida además es un pago especial, que es bastante más abierto de lo que se puede pensar cuando uno no la conoce, y que podemos hablar en algún momento, si tú querés, del tema de que quizás a lo que Florida le falta es identificarse más con sus cosas y ser más localista, defender más su lugar, su pago y sus cosas, ¿no? Pero me adapté, quiero mucho a Florida, también tengo doble nacionalidad, floridense y montevideano. Sí. Mis trabajos y la radio, la medicina, hace que uno esté en permanente contacto con Montevideo. Entonces,
vida transcurre entre Florida, Montevideo y el eje de Ruta 5, pero con mucho gusto y con mucho cariño, ¿no? Y así que sí, soy un floridense adoptivo, que me considero floridense. Yo he defendido y mucho aquí en nuestro programa nuestra calidad de fronterizos, que lo somos todos, ¿no? De alguna manera fronterizos entre el interior y Montevideo, por esa cosa de que Montevideo nunca termina de ser una ciudad cosmopolita, que tenemos todavía esa cosa medio fronteriza entre lo rural y lo urbano, etcétera. Pero también hay otras fronteridades, ¿no? Y me parece fantástico ese transitar entre la realidad macro, el querer ver de la mejor manera la realidad para poder incidir en ella. Por ello ha sido un militante de la vida desde muy joven, pero además también el microscopio, ¿no? Como para poder meterte en lo más pequeñito a los efectos de poder tener una visión más macro, ¿no? Más macro de la vida. Qué maravilla eso, me encanta. Eres un fronterizo de las dimensiones. Sí, bueno, pero que cuando uno analiza determinadas circunstancias o situaciones, uno pasa desde esa visualización, desde lo más grande a lo más pequeño. Capaz que el microscopio permite hacerlo más rápido, pero está bueno eso, porque a veces los detalles o las pequeñas cosas hacen a lo más grande. Absolutamente, claro. La gran historia está hecha por las pequeñas historias de la gente, ¿no? Maravilloso. Y además estás en contacto directo en tu pueblo, en tu ciudad, con el vecino, ¿no? Con el prójimo, que de pronto en la gran ciudad a veces se pierde eso. ¿Cómo has podido mantener la cercanía directa con el pueblo, pero también tu concepción universalista de la vida, ¿no? Sí, yo creo que hay una adaptación que como adaptación y como tal surge espontáneamente y uno no se da cuenta, pero cuando uno empieza a analizar algunas, y te escucho ahora, eh, acá hay cuestiones que hacen al interior, a la cercanía. Yo siempre digo, estar en una comunidad chica es estar cerca de lo humano, de lo bueno y de lo malo. Quizás cuantitativamente podría ser lo malo humano, por llamarlo de alguna manera y entre comillas, lo que más prima, pero lo que más abunda. Pero entiéndame que llegar a la cosa buena de lo humano acá se identifica más, de forma más clara. Y yo no sé si es más que lo malo, pero sí llega al corazón. Y eso hace que uno viva de otra manera. Por ejemplo, ¿no? Es común, y no estoy diciendo nada revelador, pero uno sale y va por donde vaya y el saludo es algo que es la norma, que es la regla. Eso a veces me costaba un poco cuando cambiaba mi escenario, iba a Montevideo siendo el mismo. Una vez se quedaba pagando, ¿no? En el medio de un lugar donde dice buen día, hola, ¿qué tal? Por suerte ha ido cambiando un poco también Montevideo o la gran ciudad. Y eso que puede ser una pequeña cosa, No es nada pequeño. aplicable a todo lo humano, porque es la forma en que uno comienza un mínimo vínculo que dure segundos, pero el afecto y lo humano se siente cuando uno tiene esa disposición. Y realmente ahora lo hago igual, no mido si me saludan o no, pero he obligado a que saludar realmente, y eso es buena cosa, uno transmite esas buenas ondas, las campanitas de las buenas, bueno, el decir buen día, el saludar, el estar atento a alguna situación, eso es vivir en una comunidad. Muy importante. Tú sabes que yo recuerdo la tristeza y hasta la vergüenza o la falsa vergüenza de mi hermanita Marta, maestra, a quien recuerdo desde aquí en esta noche y que me lo trajiste tú porque claro, vivir es asociar, ¿no? Y en esa asociación, la vergüenza que transmitió a la casa cuando llegó de ir de un viaje al centro de Montevideo y subió al ómnibus, saludó y nadie le dio bolilla. Entonces se sintió tan mal, pobrecita, que yo estoy ahora contigo reivindicando esa actitud de vínculo que no podemos perder. Pero además yo creo que la vida en el interior, que todavía se mantiene, y en este caso de Florida, por las características de la propia ciudad, nos ha permitido, te ha permitido a ti una cosa que me parece muy importante, y es que independientemente de que al saber quiénes somos en el interior, también se respeta y mucho que se piense diferente.
lo que Montevideo está perdiendo peligrosamente. Sí, porque es por necesidad, sale espontáneamente, pero porque no hay otra manera de conseguir el vínculo. Nosotros nos conocemos y así puede ser en todas las áreas, desde lo político, por ejemplo, pongamos el tapete de lo político. Acá el vínculo con las personas que piensan distinto y que votan diferente, necesariamente te vincula por tus hijos, por tus actividades, por tu cercanía, y bueno, por allí también te vinculás con familiares que no votan a tal o cual personaje. Entonces hay un entramado que es realmente de convivencia, que más allá de algún chisporroteo que pueda haber en determinados momentos de un periodo de gobierno, No se pierde el respeto por lo humano, ¿no? trasciende porque lo humano y la persona está por encima de verdad, y no se piensa, sale. Eso se traduce en acciones permanentes. Y te puedo dar muchísimos ejemplos, y que vos que sos de todas las fronteras, y particularmente tu Rocha querido y demás, uno vive de otra forma también las divergencias y las discrepancias, porque hay una convivencia por encima de la manifestación discrepante de ideas o de algunas cuestiones que hacen al gobierno. Entonces, yo me jacto en que tengo amigos de todos los colores políticos partidarios, más allá de que yo tengo acá una visualización muy clara política en determinado sector. Que no bueno, llegaste a ser el presidente del Frente Amplio de Florida, ¿no? Fui presidente, sí, fui presidente del Frente Amplio de Florida, fui candidato a diputado por un sector del Frente Amplio, yo pertenezco a la lista 90 del Partido Socialista de Florida, pero eso no es como uno puede verlo quizás de una ciudad más grande como Montevideo. Precisamente por eso te lo planteaba, ¿no? Porque perfectamente uno convive con el actual intendente, con el senador Pablo Lanz, al cual aprecio, y uno cuando se para a conversar con él, conversa francamente y fraternalmente. Cuando aparecen, no se hacen de fórmula, ¿no? Los saludos cuando asumió Pablo Lanz, o cuando asume el intendente, o asumen los ediles de otros partidos. Es natural, normal, y espontáneo el saludo y el deseo de éxito, ¿no? Más allá que después los avatares de la política pueden hacer llevar algunas discrepancias y chisporroteos, como quien dice, pero sí el lado humano de verdad prima, y hay que hablar cuando surgen algunos inconvenientes o dificultades de la más diversa índole, llámese de salud o de otro. Te lo planteé. Uno no mira. Te lo planteé específicamente porque además quería confirmar desde tu visión lo que te había dicho respecto a que no solamente tú quieres a Florida, sino que yo he confirmado que Florida te quiere a ti, independientemente de la visión política, religiosa, filosófica que se tenga. Y eso no es por casualidad. ¿Y cómo estás viviendo? Y ahora sí ya estamos hablando también con el médico. ¿Cómo estás viviendo estas circunstancias, no? Yo te estoy hablando desde mi exilio vertical del Salvo y por el tema de la pandemia. ¿Y cómo lo estás viviendo como médico, pero también como floridense? ¿Cómo se vive desde ahí el tema de la pandemia y específicamente ahora, en estos días donde deberíamos todos estar más sensibles frente al avance de la enfermedad? Sí, del Salvo a Florida, ¿no? Del Palacio Salvo a Florida. Sí. ¿Cuánta distancia y qué poca distancia la hay? Exactamente. Mira, ¿cuántas leguas quedarán, como decía Osiris, ¿no? De Corrales a Tranquera, ¿cuántas leguas quedarán? Casi ninguna también, estamos como enfrente. Muy bien. Tenemos la plaza enfrente. Muy bien, muy bien. Mira, el tema de Florida es particular porque desde que Florida tuvo mucho tiempo, desde que arrancó esto en marzo, la pandemia, tuvo muchísimo tiempo siendo el único departamento del cual nunca había habido ningún caso. Paradójicamente, incluso algunas versiones de que había un efecto protector de San Cono, incluso en algún artículo se mencionó que el Tessiano, del lugar de donde viene San Cono, no había casos de coronavirus en Italia, te lo pongo como anécdota. Y bueno, después irrumpió el primer caso. Acá también los casos en comunidades chicas tienen nombre y apellido. Claro, ¿no? claro. Bueno, y ahí surgen las redes también, que permiten estas cosas que son hermosas, pero que también
a veces salen las cosas no tan lindas, y no porque se hubiera acusado a nadie, sino porque aparece la identidad enseguida, y uno sabe que es fulano, que es mengano, y después demoró en aparecer otro caso. Ha habido apenas 2 o 3 casos en la historia de Florida. Eso hubo un momento, ahora no tanto, de que Florida está inmune y está protegida, por lo tanto no nos iba a pasar. Pero realmente nos ha pasado muy poquito y hay un estado medio de inconsciencia en parte de la población. Igualmente yo creo que ha ido cambiando esto en estos últimos días, en donde nos han pegado las cifras en la cara y se nos ha ido complicando esto que nos parecía que era en otra parte del mundo, ¿no? Y que no nos iba a tocar, y bueno, nos está tocando, y bueno, apelar sin dudas al cuidado en esta enfermedad, que cuidándose uno cuida a los demás, y eso es muy importante. Y ya te digo, Florida lo vive desde un poco balconeándola, pensando que no le va a tocar, pero sí ahora, porque ha habido, al irrumpir en Montevideo, Florida, es una comunidad que vive son 100 kilómetros, pero en realidad más allá de los 100 kilómetros hay mucho gurí que está estudiando, hay mucha gente que está trabajando y viaja todos los días. Claro, claro. Ahora, yo digo ahora, y no sé, este 2020 es como que lo eludo, o no quiero hablar de él porque antes pasaba. Ahora, la verdad que sigue pasando, pero no sé en qué es. La cantidad son cientos, son muchísimas las personas que viajan a Montevideo y que siguen teniendo contacto con Montevideo. Entonces, claro. Está ahí pasando que hay familias de Florida con contactos que son COVID positivos en Montevideo. Entonces ahí ya se está viviendo, porque antes no pasaba y ahora entró a pasar, porque en Montevideo hay muchísimos casos, y bueno, ya empezaron a haber contactos y ya lo estamos mirando de otra manera. Por eso te digo, esta última semana nos ha puesto en alarma, porque hay familiares, amigos, hijos de familiares, amigos que tienen la enfermedad. Uno antes no conocía o era muy lejana la posibilidad de tener algo con COVID, ¿no? Así que ojalá que siga Florida casi ausente de las estadísticas de 2 cifras y demás, ¿no? Claro. Pero bueno, hay que apelar. Yo siempre decía acá, yo estoy ocupando el cargo de presidente del Sindicato Médico de Florida. Sí. Yo integro la Federación Médica al Interior, el comité ejecutivo. La FEMI, que es exclusivamente gremial, tiene 22 gremios. Uno de esos gremios es el Sindicato Médico de Florida. Entonces ahí nos ha tocado alguna entrevista o comunicaciones a la población, instando a romper esa inercia que había de que a Florida no le va a tocar, y sabiendo que el COVID está, convivimos con él, quizás haya menos que en otras comunidades, pero está claro. Está claro. Hace un ratito nomás hablábamos de las asociaciones, ¿no? Alguien sostuvo que de alguna manera la inteligencia es la capacidad social. Cuando tú hablaste de San Cono, yo me acordé de una santa laica de allá de mi pueblo, de San Miguel, mi tía Micaela. La tía Micaela tenía una casa de material en aquel pueblo, que no eran muchas. Y entonces la UTE de la época le pidió para instalar la central telefónica en la sala, ¿no? Cuando todavía los livings no existían. Y por lo tanto, casi como un personaje escapado de García Márquez, se convirtió en la telefonista de un pueblo sin teléfono. Por lo tanto, me decía, tú no sabes lo que yo tuve que aprender para poder dar las buenas y las malas noticias, porque ya la quedaba personalmente las buenas y las malas noticias que llegaban por teléfono a un pueblo sin teléfono. Yo tuve oportunidad de tener que hacer una anatomía patológica. No le vi la cara al médico que determinó lo importante o no importante que podía ser mi caso. Tú también tuviste que aprender, o qué pasa por la cabeza, por tu cabeza y por tu corazón. Cuando estás mirando, haciendo el análisis correspondiente, y de pronto surge la posibilidad de que eso que estás viendo en el portaobjeto es parte de un ser humano que está esperando el resultado. ¿Qué pasa por tu cabeza? Qué buena pregunta, y qué diferencia
hay entre una ciudad grande y una comunidad chica, ¿no? Porque uno, cuando mira algunas biopsias o resultados de amigos, hermanos de la vida, que me ha tocado incluso ir a despedir definitivamente, a uno es un impacto al cual se lo debe de guardar, y duele, pero tiene que tomar distancia real de esa situación. Acá los pacientes o quienes refieren un estudio anatomopatológico son personas, tienen nombre y apellido, no son números. Y ahí empieza mi especialidad, la anatomía patológica, o los laboratoristas o quienes están trabajando, por ella pasan vidrios para mirar. En nosotros pasan personas, quienes estamos en comunidades chicas, es fulano, es el hijo de sultano. Y uno, con el tiempo, uno está integrado en la comunidad. Yo conozco, no sé el porcentaje, pero conozco muchísima cantidad de estudios que yo miro, que a veces ni quiero ver los nombres, pero a veces por razones lógicas al firmarlo los veo, y créeme que es un choque fuerte, que uno se va acostumbrando. Además, acá, y nosotros tenemos un equipo que trabaja respetando el secreto médico como debe de ser. Claro. Y por lo tanto, pero me ha tocado, en tu pregunta específica, incluso como acá todo es diferente, el anatomopatólogo con el médico tratante es ser quien dé la noticia o quien conversa con el amigo, porque acá hay amigos que yo no puedo mirar para el otro lado. Claro. Si no hablar con el médico, porque acá no se puede. Entonces, hay toda una faceta humana del desarrollo, del trabajo del patólogo, que a priori uno lo ve mirando al microscopio adentro de un laboratorio y lejano de la gente. Ese es un condimento que es hermoso para estar cerca de lo humano. Me ha tocado también dar buenas noticias, ¿no? Que eso no es poca cosa. Claro. Pero me ha tocado momentos muy complicados de decir, bueno, Daniel, mirá que estoy en tus manos, mirá, Daniel, que lo que sea vos me lo tenés que decir. Esas cosas sí me han tocado y me siguen tocando, y te tocan, te juro, la fibra íntima pero bueno, uno va aprendiendo a desarrollar. Yo cuando esto lo cuento con colegas de Montevideo, claro, para ellos uno de cada tantos puede llegar a conocer, pero acá nos conocemos todos. Yo hablé al comienzo de esta charla contigo y para nuestros amigos oyentes de tu compromiso con la vida, y ese compromiso responde no a una circunstancia, sino a una militancia, a una actitud tuya. La misma que has asumido con la radio, porque habrás escuchado tantas veces aquello de qué lindo hacer un programa de televisión o qué lindo hacer un programa de radio. Sí, un programa de radio. Pero haz un programa todas las semanas, o haz dos programas todas las semanas, o hacer uno cada noche o cada día. Te duela el alma, el bolsillo, el corazón, estés enfermo o estés triste. Contanos de radioactividades ahora sí, porque yo creo que tu compromiso debe venir desde aquellas primeras voces aladas que recibías de la radiotelefonía cuando era el gran vínculo con el mundo y con uno mismo, ¿no? Sí, tal cual. Y ahora pasa, del patólogo paso al radio patólogo. Claro. Yo te agradezco mucho, Nacho, que que me sacás de tema en tema, me llevas al corazón, me llevas a la memoria. Bueno, como has hecho radio toda la vida y como sos un maestro de la comunicación, ¿tá? Y bueno, ahora déjame recalar en la radio, entonces que fue donde me pediste que me quedara. La radio es el más maravilloso medio de comunicación, el más genuino, revolucionó el relacionamiento entre los hombres, no tengo duda. Y llegó a mí a través de, bueno, uno escuchaba desde chiquito, y influenciado por los padres, épocas de la espica, pero la onda corta fue la ventana enorme de llegar a la radio, y con 11, 12, 13 años mover la perillita de la radio arriba de la ladera de la casa de los viejos
una radio que uno mueve la perilla y aparecían ruidos por todos lados, y uno recorría con la perillita y aparecían voces. Las voces que se iban y que venían, esas voces que además las perdías como pájaros que volaban y te desesperabas para que volvieran. Tal cual, esas mismas voces que a veces en la onda media se pueden escuchar cuando uno escucha alguna emisora lejana, pero la onda corta es eso, es idas y vueltas de la voz que va y viene, a veces con ruido, a veces más clarito, a veces en tu idioma, otras veces en otros idiomas, más cerca, más lejos. Y la radio, la onda corta, era, yo a veces nosotros conversamos con Luis Ignacio Moreira Lula, que es mi compañero de radio y de fórmula radial, El coautor. Principio, que es gran responsable, sino el responsable de toda la mixtura de sonidos y rompecabezas sonoros que Radioactividades tiene, que es un sello y que es gracias al talento de Lula, de Luis Ignacio Moreira. Sí, mi saludo para él, muy especial desde aquí, porque además que agradeciéndote a ti como quería públicamente, quiero agradecerle a él su brutal compromiso con la radio, su notorio amor, ¿no? Porque se manifiesta. Sí, bueno, Lula es un tipo de la radio real. Ahora está trabajando en estos momentos allí en las radios públicas. Y la radio de onda corta era hoy, para explicarle a un gurí que es la radio de onda corta, es internet. Era internet de hoy. El internet de buscar un lugar en cuestiones desconocidas en distintos idiomas y con distintos perfiles. Bueno, ahí se nos abrió un mundo de voces y de sonidos y de realidades que era muy difícil de no quedar subyugado, ¿no? Entonces pasábamos la madrugada escuchando. Claro. Y después uno decía, bueno, pero locos como estos que escuchan mucha radio y que les gusta escuchar las emisoras raras, las emisoras africanas, las emisoras que transmiten de Bolivia y de Perú, con mucho más ruido, dejando el oído ahí adentro de la radio, empezamos a juntarnos, ¿no? Y dije, bueno, hay tipos raros como nosotros. Y bueno, no éramos muchos, pero empezamos a juntarnos ahí. Descubrí el de X Club del Uruguay, el hobby de escuchar una corta o radios lejanas, se llama diexismo, de distancia X incógnita, y ahí se formó esa palabra que la mayor parte de la gente no conoce. Pero en realidad somos diexistas, eso no es malo ni bueno, somos diexistas. Y nos empezamos a juntar, y allí estaba el de X Club del Uruguay, en donde las primeras veces que fui, allá por el 70 y pico, 80, eran las épocas en que si nos juntábamos 5 o 6 teníamos que salir de a uno porque nos podían agarrar la policía o la fuerza conjunta y decir de dónde vienen, sí, claro. y explicarles que los diexistas iba a ser difícil, claro, y que nos entendieran menos, ¿no? Y bueno, y ahí surgió, en el seno del DX de Uruguay y del mundo del diexismo, surgió Radioactividades. Ahí tengo que mencionar a los 5 primeros, que en una idea que venía elaborada ya de antes. Estaba Horacio Nigro, Roberto Velo Robela, que hoy está en Londres trabajando en la BBC y que se fue en el 97 para Inglaterra, ganando una beca y quedándose de por vida allá, ¿no? Incluso hablé el domingo con él, un tipo entrañable. Daniel Muñoz Facioli, Gabriel Socto y yo, éramos los 5. Nos presentamos ante el directorio del Sodre, aquel entonces, que la radio estaba en la órbita del Sodre. Battistoni era el presidente del directorio del Sodre, y Cáceres era el director de la radio. Les gustó la propuesta, el piloto que llevamos, y bueno, allá el 12 al 13 de febrero de 1989 nacía Radioactividades en la medianoche de los domingos. Y después, bueno, la idea nuestra era, loca idea, ¿no? De hacerle a los demás que lo que estábamos haciendo nosotros era espectacular, que era un programa que le mostrara que existe y que escucharan y que pudieran escuchar las cosas que nosotros escuchábamos. Ya al año o antes del año, y después con el pasar del tiempo nos dimos cuenta que eso que yo te decía al principio, la radio es el medio de comunicación más maravilloso
y quien revolucionó el vínculo con los hombres, entre los hombres, y el que marcó la historia del siglo XX, en su escenario, en ese dial transcurrió la historia del siglo XX. Y ahí se nos empezó a abrir otra gran vertiente que, bueno, la historia de la radio, la historia del mundo reflejada en la radio. Sí, claro. Y ahí empezamos, y ahí es lo que empezó a generar radioactividades en cuanto a archivo propio de radio y archivo de la voz humana vinculado a acontecimientos de la más diversa índole, ¿no? Políticos, deportivos, y del hacer cultural, del tema de todo lo que la radio reflejaba década a década, desde la década del 20 en adelante, allí desde que se pudo empezar con el soporte de grabación por los años 30. Daniel, ayer mismo, no te quiero interrumpir, te quiero complementar. No. Ayer mismo en el teatro yo decía un poema donde terminaba diciendo que somos nuestra memoria, ¿no? Bella y fatal, en algunos casos hermosa y terrible, pero somos nuestra memoria y yo creo que es fundamental el subrayar esto para poder entender la cultura en serio y para poder entender la historia, ¿no? Pero pienso en la cultura como nuestro perfil identitario, es decir, nuestra cultura como el espejo de lo que somos realmente. Y por eso yo ante todo quiero, haciendo este raconto, escuchándote cómo se empezó y qué motivaciones tuvieron, cómo en tanto tiempo han hecho tanto para subrayar eso, para apoyar eso, para fundamentar la cultura del país, porque más allá del vínculo con lo afectivo, que es inevitable, porque cada programa te hace viajar hacia el pasado, te recuerda quién eras, te recuerda qué hacías, te recuerda tus familiares, tu vida, tu pueblo, tu vida misma. Es importantísimo para el conocimiento directo con la historia, que va mucho más allá de aprender qué pasó en el libro de la página 24 a la 28, ¿no? Qué importante lo que estás haciendo. Estás permitiendo que la gente a través de la radio entre en la historia misma, en su historia personal, pero también en la historia colectiva del país y del mundo. ¿Qué te parece? Casi nada. Bueno, no somos conscientes de lo que vos decís realmente. Nos gusta enormemente lo que hacemos y somos conscientes, sí, de que esto quizás no abunde en el dial. Esta propuesta que nosotros tenemos, como tú decías, que está muy vinculado a la memoria y a la radio como factor fundamental, como motor de esa historia. La radio reflejó la vida de muchos de nosotros, y como tú decías, más allá de la historia en sí, que puede ser vinculado al deporte, a la política, a una elección, a un acontecimiento histórico, nosotros estábamos allí con nuestros afectos, y bueno, a medida que nosotros transitamos el hecho en sí, aparecen lo que tú decías, todos los fenómenos que nos vinculan desde el afecto, y yo creo que la radio es permanentemente transmite y transmitió desde el principio esa gama enorme de colores que es la imaginación, pero también la sensibilidad. La radio es un medio de comunicación que genera en el otro un estado de cosas que simplemente la televisión con su imagen no lo puede lograr. Mira, yo siento, mirá lo que te voy a decir ahora, porque estuve leyendo un artículo que apareció en uno de los diarios españoles a propósito del rol que jugó la radio en la pandemia, ¿no? Entonces allí, en pleno confinamiento, la radio terminó siendo, y eso se lo decían a los propios locutores cuando llamaban a la radio desesperados, la radio permitió que yo estuviera en contacto con lo humano, no me podían ver, no podía ver a mis hijos, no podía ver a mis nietos, pero bueno, la radio fue mi familia durante estos días. Y bueno, la radio ha sido y es década a década en cada uno de nosotros ese fiel testigo y protagonista. Y mirá que, yo reconozco que mi grado de fanatismo, pero
Pero así surgió la política en el Uruguay con el primer discurso radiodifundido de José María Daniel, Gordón. Daniel, te quiero decir lo siguiente. Yo comencé en la televisión. La vida la comencé en la radio, por supuesto, desde aquel ángel que una vez bajó por la radio, que se llamó Carlos Gardel, hasta las voces aladas que nos llegaban todas las noches, los conciertos de piano, la poesía, la literatura, la imaginería motivada por los radioteatros, era el teatro de la radio. Pero empecé profesionalmente a trabajar en la televisión y hasta ahora solamente con el saludo de alguien que ni siquiera me ha hablado antes de hablarme, yo ya sé si es alguien que me conoce de la radio o que me conoce de la televisión. Mirá Sí, sí. lo que te estoy diciendo, la sutileza que supone la cercanía de alguien que nos ha unido a la radio, más que la visión de la tele. Hasta haber logrado uno de los elogios más grandes que pude haber alcanzado en mi vida, que es que me hayan dicho, yo a usted lo escucho por la televisión. Está bien. Bueno, pero vos sos multimedio, Nacho. Vos sos... Es Vos sos un la... atrevido que me he colado en todos lados porque me han corrido también de todos lados. Es la única ventaja que he tenido. Pero tenés una resiliencia inmediable, siempre estás y volvés, porque no te vas, digo, estás en los afectos, de lo que hablábamos del mundo de los afectos. Y bueno, y en ese sentido Nacho está, y bueno, la radio está siempre ahí. Yo te quería comentar algunas cuestiones puntuales que hacen al rol que ha jugado la radio en el Uruguay. Sí, Cuando uno ve que la radio Paradisaban, que fue la primera radio organizada ya en el 22, en 1922, a los 5 o 6 días es alquilada por el Partido Colorado y José Valle Ordóñez hace su primer discurso radiodifundido el 13 de noviembre de ese año, queda alquilada para la campaña de ese año, y ahí en más uno no puede visualizar la política en el Uruguay sin el rol de la radio, no solo desde la publicidad política, sino desde las columnas, desde las prediales, desde personajes que se catapultaron por la radio hacia la política, que hay varios, y lo mismo pasa con lo que significó el fútbol. bueno, recordemos ahí solamente un flash a lo que fue la proyección mediática, el primer fenómeno mediático del Uruguay, que fue Benito Nardone Chicotazo, ¿no? Yo veía en mi casa a los vecinos, porque había radio en mi casa y no había en todos lados, armar platea para escuchar las dos emisiones, pero fundamentalmente la de la tarde, de Benito Nardone Chicotazo por CX4 Radio Rural. El intento después, posterior, de enfrentamiento de Manuel Flores Mora con Hora de Lucha Colorada. Es decir, fenómenos absolutamente maravillosos que cuando ya pensé que no podían volver más, bueno, apareció, pero ya con gran aporte de la televisión Mujica, pero antes, recién lo mencionamos como al pasar, el querido amigo, aquel fenómeno mediático maravilloso que fue José Germán Araujo, ¿no? Sí, 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 tal cual. Yo creo que esos son los... Después había también algunos otros políticos que tuvieron programas y prédicas radiales, pero esos que tú mencionaste, Nacho, son los puntos altos en la historia. Pero si hablamos al fútbol, si vamos al fútbol, y a mí me sale la camiseta de las radios públicas, del CX6O, el mundial, el primer mundial de fútbol de 1930, fue el primero vivido por la radio. Y uno dirá, sí, bueno, pero en Uruguay, naturalmente se jugó en Uruguay, pero quizás sea una historia no tan reconocida ni tan conocida de que Ignacio Domínguez Riera y que... Me lo trajiste el otro día en un programa, loco, a mi queridísimo amigo Ignacio Domínguez Riera, con su voz, con su bonomía, con su cultura, y te lo agradezco públicamente porque lo tuve de nuevo al lado mío. No, y hay que ver además, otro día, seguramente capaz que ya hablaste de él, pero un fenómeno, porque además terminó hasta en Hollywood y fue director artístico de la radio, fue director de Radio El Mundo de Buenos Aires, un tipo que tuvo un desarrollo profesional en lo que él eligió brutal, pero tenía 18 años 17, 18 años cuando relató los primeros partidos del Mundial, junto con Emilio Elena, que era el gerente de General Electric, y un poco lo apadrinó, lo estimuló, a pesar de ser muy joven, para poder relatar.
Y bueno, y esos relatos no los tenemos, porque no está la posibilidad de grabación, pero quedaron metidos en el ADN del fútbol uruguayo y la radio, que era la forma de poder vivir esos partidos, ¿no? Si uno va al 50 y la gesta de Maracaná es sonora, la gesta de Maracaná son los relatos de Solé, son los relatos de Cheto Pericchiani, claro, son los relatos de Duilio de Feo, y uno ve las imágenes de Maracaná y yo puedo ver el gol de Guilla, pero si yo el gol de Guilla lo escucho relatado por Solé, yo ahí lo veo mejor. absolutamente de acuerdo, sí. Escuchame, Jack, ¿te acordás aquel personaje maravilloso, La Porota y el Pulga de Julio Suárez, cuando La Porota está en el estadio y le dice a su marido, ay viejo, qué lindo gol para escucharlo por la radio? Claro. Tal cual, pero hay anécdotas de esas, está capaz que es muy larga y no tenemos mucho No, tiempo. no, no, contá porque además hace demasiado tiempo que quería hablar contigo. No, mirá, nos contaba Rubén Coppola, ¿no? Queridísimo amigo, otro precioso tipo. Por No, primera, trabajamos juntos en la Vuelta Ciclista. Y además lo increíble que la vida me ha dado también, y qué oportunidad para recordarlo contigo, de poder terminar siendo amigos de los mismos tipos que yo escuchaba de niño en uno de los tres acontecimientos importantísimos que sacudían a los pueblos, que era la llegada de los circos, la llegada de los gitanos y sobre todo la llegada de la Vuelta Ciclista. bueno, ahí tenemos el ejemplo claro de lo que es la radio, ¿no? Bueno, ahí ya, si hablamos del fútbol, el ciclismo, la Vuelta Ciclista, sin Radio Por, sin la radio, después fue cambiando, pero bueno, sin Radio Por era impensable, nació por la radio. Y bueno, Rubén Coppola, él desde la radio, él trabajó en Radio Jackson y vivió el proceso. No trabajó en Jackson, o fue después, bueno, ahí yo no recuerdo bien, pero él estaba vinculado por la religión católica, por su fe cristiana, a la gente de Jackson, que después pasó a ser Radio Sarandí. Y él formó parte de esa, hubo dos, Nueva 8, ¿no? La más contemporánea de los 60s, y la del 1946. La de 1946 estaba Rubén Coppola y estaba don Carlos Solé, como gran pase que salió de radio oficial, de la radio oficial, que empezó en 1935, Solé, hasta 1946, después hasta que se murió en 1975. Y ahí nos contaban, Coppola en una de las entrevistas, que claro, era tal el fenómeno de convocatoria que tenía Solé, que una vez en los pasillos de la radio estaba, creo que era Chiarino Milán o alguien, que hacía la anécdota que fue con el gurí al estadio, un día frío, de esos que tiene el Estadio Centenario, de junio, julio, con mucho frío y con llovizna quizás, y bueno, el partido era un desastre. Entonces se cansaron de ver el partido con el frío que había. El entretiempo, digo, mira, vamos, tomamos unos chocolates con unos bizcochos y lo escuchamos por radio, lo escuchamos por Solé. Y bueno, llega y bueno, el partido le cambió. Empezó a escuchar el partido y dice, bueno, pero mirá lo que nos perdimos. Bueno, al otro día se encuentra con Solé en los pasillos y le dice, no sabes lo que me pasó, Carlos. Resulta que fui al primer tiempo, al partido de ayer, la verdad que era un bodrio, hacía un frío, ahora no fuimos. Y resulta que después, el segundo tiempo, pongo la radio y fue maravilloso. Entonces Solé dice, no, el primer tiempo fue mejor que el segundo. Y bueno, esas anécdotas que marcan lo que la radio, lo que tú decías, ¿no? Pero escúchame, yo tuve, entre otros privilegios que la vida me ha dado, es haber cumplido varios sueños del pibe. Uno de ellos era integrarme profesionalmente, no como ciclista precisamente, en la Vuelta Ciclista. Y hice varios años la Vuelta Ciclista para la televisión. Y por supuesto que conviví con mis personalidades que yo conocía y que admiraba y que terminamos siendo hermanos de la vida. El pelado maravilloso de Jorge Crosa, lo digo porque lo siento, el gallego reguero, todo, el loco Bocio, padre de un hermano de mi hijo, un amigo de la vida de mi hijo, y poder ver con los ojos de la cara, mientras estaba escuchando la radio,
lo que realmente estaba pasando en esas larguísimas mañanas de la Vuelta Ciclista, donde supuestamente para un tipo que no sabía de ciclismo no pasaba nada. Sí, tal cual. Pero ellos estaban allí y estaban relatando las cosas que pasaban en el pago, por qué cañada iban, aquellas realmente épocas heroicas no de los polvorientos caminos de la patria, sino de los barrosos caminos de la Sí, patria. Los vi llegar y los vi transitar como verdaderos monstruos llenos de barro en aquellas épocas. Bueno, eso también se lo tengo que agradecer a la radio, porque además me quedaban en el alma, en el corazón, en la memoria, nombres que luego conocí y que abracé y que fuimos amigos, tanto desde los periodistas hasta los héroes del pedal, que yo los tenía en la memoria a través de la radiotelefonía. ¿Cómo no voy a esperar con ansias, con ilusión, radioactividades? Si me lleva de nuevo a todo eso. no, y bueno, y en ese periplo, Nacho, que tú decís con tanta emoción y sensibilidad, que yo creo que la marcha de la vuelta y las transmisiones de la vuelta, quizás ahora ya ha cambiado un poco la época, pero por años nos acompañaba como un acto de fe, prácticamente más allá de la religión, Claro. el hecho de escuchar, ¿no? De escuchar las llegadas, o de escuchar un ratito la vuelta ciclista. Pero ahí conectarnos con Isidro Alberto Zácara, con el Gallego Regueiro, con historias preciosas que nos fueron contando, bueno, la de Walter Alfaro, un ser entrañable. Queridísimo Walter Alfaro, con quien compartíamos un vicio bastante intenso. Éramos heladómanos. Ah, Sí, nos mirábamos con complicidad y nos íbamos a tomar un helado juntos. Qué personaje maravilloso que también se recreó a través de radioactividad y también me lo acercaste al corazón de nuevo. porque qué pasa, de esos personajes que nosotros fuimos encontrando, siendo un poco, todo se intrinca acá y todo tiene que ver con todo, pero cuando empezamos a encontrar archivos y grabaciones y empezamos a entusiasmarnos para entrevistar a los protagonistas, recuerden que desde 1989 estamos, ¿no? Hace buena época, buena parte de años pasaron. Entonces nos encontramos con gente entrañable. Lo nombraba a Walter Alfaro, ser afable, amable, memorioso, que nos abrió toda su memoria y todo su afecto, ¿no? Estás hablando naturalmente de la época en que la radiotelefonía también transmitía la cultura del país, ¿no? Sí, bueno, eso es otra de las cosas que después que quería comentar, ¿no? Bueno, Raúl Barbero, Raúl era un tipo, y digo porque, ¿qué pasa? A nosotros se nos mezclan las voces del programa, porque toda esta gente que está viva, sigue viva en el programa. Sí, señor. Y que está viva está en nosotros. Sí, señor. Entonces, no sabemos quiénes están y quiénes no están, y se nos mezclan las voces, porque esas voces siguen estando. Son las voces que hicieron la radio o que contaron la historia o que vivieron la historia. Pero la música, la cultura en general, desde el principio, desde los años 30, tenían un espacio importantísimo en la radio, ¿no? Y ni que hablar las manifestaciones culturales, en especial la música, en donde hubo en los años 40, 50, momentos de oro, de presencias artísticas de nivel mundial que venían a la radio, ¿no? Nacho, vos cuántas veces has contado y también lo pudiste vivir con respecto a presencias estelares de artistas que venían a las fonoplateas y que además la cultura vinculaba a charlas de literatos, a programas como los de Wimpy, las charlas amables de Wimpy. Maravilloso. Uno de los grandes fenómenos de la radio uruguaya fue Arturo N. García Wimpy. Claro. Se murió joven, a los 50 y algo de años, se murió en la década del 50, creo que fue en 1956, los años 40 y principios del 50, Wimpy llegó entre libretos y salida al aire a estar en 7 programas a la vez. Absolutamente, maravilloso, maravilloso. Habla muy bien de Wimpy, pero también habla muy bien del Uruguay. Tú sabes que en determinada oportunidad, por determinadas circunstancias especiales, me equivoqué de piso en el edificio de Radio Espléndida de Buenos Aires. Y bajé ahí sin darme cuenta y venía un uruguayo que me dio la bienvenida muy estruendosamente y venía con un señor vestido de gris muy sobrio
y me presentó a ese señor. Y ese señor me dijo, ah, uruguayo y profesional de la radio. Dice, pero entonces usted tiene un lugar acá, porque los uruguayos han sido nuestros maestros. Ese señor era el doctor Carlos Alberto Milson, presidente del directorio de Radio Splendid de Buenos Aires, reconociendo que la radiotelefonía argentina se había nutrido de los ejemplos uruguayos de esa época de oro que tú estás haciendo referencia y que rescatas a través de radioactividad. Por lo tanto, saber eso es muy importante para darnos cuenta de que algo no debe andar bien cuando nosotros, que fuimos los maestros, ahora, en algunos casos, estamos copiando lo peor de ellos. Sí, sí, es compleja la realidad, digo, ha cambiado muchísimo y bueno, sin duda esta cuestión de la masividad y de las posibilidades de interacción más profunda hace que los lados, el lado menos protegido, si se quiere, o el más chico, que seríamos nosotros, nos vemos invadidos, naturalmente. Siempre hubo, desde que rompió la televisión y las grandes producciones, cierta invasión, ¿no? Argentina al Uruguay. En la radio eso, como tú planteabas antes de la irrupción fuerte de la televisión, por más que hay algunos, ojo, en los orígenes, no en los orígenes, pero ya en los principios de la televisión, en cuanto a algunas propuestas uruguayas que fueron argentinas, está todo el elenco de Telecanal y hay realmente ejemplos de eso, pero ya después ya todo viene desde afuera, muy difícil influir para este tipo de producciones, pero la radio sí, había un intercambio permanente y hay un mirar desde Argentina de muchísimos elogios, ¿no? Hay gente veterana argentina que nos hace referencia, como tú decías, Nacho, de personajes que lo dejaron marcado. Claro. Ahora decime, Daniel, como adelanto de lo que va a ser otra charla contigo, si tu generosidad lo permite, y los dioses nos acompañan. Sí, sí, podemos hablar de... ¿Qué programa te quedado, qué programa dijiste, acá llegué, acá estamos llegando, qué suerte haber podido hacerlo? Claro, es muy difícil que te pregunto porque cada programa supera al otro en radioactividades, pero ¿cuándo has sentido que está siendo realmente útil? ¿Cuándo te has emocionado con voces, con protagonistas, con personajes? Yo soy muy futbolero y nosotros hicimos 2 ciclos de la historia de la radio que a mí me conmovieron. Uno fue el del fútbol y el otro fue el de la política. Entonces, la historia política del Uruguay fuimos descubriendo hitos que realmente lo del discurso radiodifundido de José Valle Ordóñez y acercarnos a historias que son muy cercanas. Por ejemplo, todo el tema de los uruguayos, hablando de los 40 años del plebiscito, ¿no? Y a uno lo vas a acordar a su propia historia, ¿no? Claro. Escuchando la onda corta, a ver cómo era, qué pasaba en Uruguay, qué estaba, y allí en la onda corta nos daba, había incluso el uruguayo, Jorge Valdés, Radio Nederland, pero había otras voces que nos traían lo que pasaba. Entonces eso me marca la adolescencia, momentos complicados del país, la dictadura. Entonces eso me ha emocionado mucho cuando empezamos a encontrar materiales que hablaban de esa historia, o justamente grabaciones de esa onda corta, la noche misma del plebiscito, que yo recuerdo y no me olvido más teniendo la oreja pegada a la radio. Sí, bueno, por supuesto, claro. Pero después en el tema del fútbol, haber podido entrevistar a tipos que realmente yo los podía escuchar, como Lalo Fernández, como Heber Pinto, como Cacho Barizoni, que realmente contaban historias que también yo me emocionaba porque eran propias y porque esas cuestiones a veces no aparecen en otros lugares, ¿no? Pero después hay otros programas de haber entrevistado gente con muchísimo talento, donde se volcaron. Me acuerdo mucho de Cristina Morán, una entrevista preciosa que hicimos con Cristina. Todas las veces que íbamos a hablar, ya lo nombré a los dos, ¿no? Pero en Radio Sarandí estaba allí trabajando en sus últimos años, ya casi retirado y jubilado, como Walter Alfaro. Y entonces
recibir horas, hacer horas y horas de grabación con Don Walter era un placer. O ir a la casa de Raúl Barbero, y yo decía, bueno, a Raúl le dejamos el micrófono y yo me puedo ir a ser mandado, volvía, y él estaba recitando la historia. Entonces, son tantos los momentos que ahora me vienen salpicados. Claro. Si agarras un momento, capaz que te nombro otro. Sí, está perfecto. Bueno, Entonces, será muy buena oportunidad entonces para reencontrarnos para acordarnos de otros. Uy, ojalá, y ¿sabés qué? No es porque vos estés acá y me hayas invitado, sino yo recuerdo mucho tus historias y cómo las decís. Cuando vos escuchabas la radio de la capital, siendo niño y adolescente desde Rocha, ¿no? Entonces, incluso esa anécdota y esa vivencia nosotros la hemos pasado en radioactividades varias veces, porque tú pintás con la poesía que te sale del alma esos momentos mágicamente. Si la radio tiene magia, cuando vos le ponés la poesía a esa magia, es realmente, marca esas voces que venían, y me haces la historia de Lauminado, cuando la anécdota que lo conociste. De Ignacio Lauminado, sí, ¿te acordás? Acá en el Jockey Club, en el boliche, no, en el Jockey Club, no, en el bar cóctel, en el cóctel bar. Capaz que contás la anécdota porque está preciosa. Sí, maravilloso, sí, Ignacio Lauminado, que me hizo sentir, claro, como yo me llamaba igual que él, y era un operador de radio muy conocido a través de los radioteatros. La primera vez que yo sentí que me decían Ignacio Lauminado, para mí era como me dijeron Marlon Brando, te puedo imaginar, y después lo conocí, maravilloso tipo. Sí, el otro día oí que lo estabas mencionando, y creo que se le habían hecho una entrevista. Le habías hecho una entrevista a él. Conseguimos un fragmento de una entrevista, y bueno, la compartimos, y con tu anécdota también, así. Pero bueno, Nacho, para mí es un placer, y yo puedo seguir hablando 1000 años de la radio, no quiero aburrir, te lo digo honestamente. No vas a aburrir porque además tenés una gran pasión, y además ese equilibrio fantástico de la sensibilidad, la inteligencia y la sensibilidad, ¿no? Es decir, la inteligencia sensible. Yo te agradezco muchísimo este encuentro. Quiero agradecer de nuevo el aporte que ustedes hacen desde Radioactividades. Mi saludo a tu compinche, a tu coautor, y la ilusión de un reencuentro pronto. Me voy con la imagen de las viejas radios, aquellas de capilla que yo veía desde atrás con aquellas valvulitas que parecían hombres iluminados. Bueno, te has escapado de una de esas radios y esta noche has sido lo que eres, un hombre iluminado. Bueno, muchas gracias, Nacho, y en nombre de Lula y el mío y quienes hemos hecho radioactividades en este tiempo, estamos muy agradecidos, porque realmente la radio es nuestra pasión, es compartida, y bueno, y vos sos de esos referentes que hay en la comunicación y en la cultura uruguaya. Por lo tanto, para nosotros es un enorme placer, y como te decía al principio, me da no sé qué escuchar, que vos me escuches en una entrevista, y no que yo te esté escuchando ávidamente e intensamente para sacarte algún testimonio de esos que vos solo lo decís como sabés decir, ¿no? Así que gracias. Será un placer el encuentro contigo. Muchísimas gracias. Mis amigos, qué bueno, qué precioso tenerlo al doctor, porque además hablamos del microscopio al telescopio, ¿no? Qué bárbaro. Daniel Ayala. Les pido por favor que escuchen Radioactividades. Se van a emocionar, les va a gustar muchísimo. Tú sabes que yo pensaba, Daniel, no cortes del todo, no te vayas del todo. Hay un poema ya en la página 164 de un libro que se llama Casi Tango, Poemas Rotos, que Rumbo Editorial, Carmencita Galuso editó hace ya algunos años, que para terminar este encuentro maravilloso y emocionante con Daniel, quiero compartirlo. Es un poema que yo le dediqué a un hermano de la vida que se llama Facundo Cabral. El poema se llama Para la soledad. Y ahora cuando lo abrí para leérselo a Daniel, me di cuenta que en realidad podía perfectamente habérselo dedicado a él. Yo no vine a escribir para los microscopios, para los portaobjetos, para los cubreobjetos,
para los escalpelos de toda disección. Escribo para el hermano triste, el oscuro del alma, el desolado, perdido entre la niebla del adiós. Y a Dios está separado, está A-Dios. Yo vine a ser bastión o lazarillo, no un práctico del puerto del amor, del dolor. Escribo para la soledad, para el que espera, para ayudarlo a sufrir y a no sufrir. Perfectamente podía haberlo escrito para él o podía haberlo escrito él, porque es lo que hace. Habla para la soledad. Mejor, habla para la desolación. Y en estos tiempos de pandemia, de reclusión, de exilio como este nuestro acá, vertical en el Palacio Salvo, la gente encuentra, como en toda circunstancia límite, lo peor o lo mejor que tiene adentro. La radio nos ayuda a encontrar lo mejor. Las campanitas, las buenas ondas para Daniel Ayala y para todos aquellos que no solamente sienten una pasión, se animan a ejercer. Muchísimas gracias a él y a ustedes. Nos vimos, ahora nos vamos y el martes nos reencontramos.